Acá. Listo. Excelente, chicos. Bien. A ver, ayer habíamos visto todo lo que era la parte de antibióticos, digamos, relativamente normales, ¿no? Bien, entonces ahora vamos a entrar de frente a lo que es fármacos antituberculosos, algunas definiciones que por ahí han cambiado, ¿no? En base a la norma técnica y que probablemente por ahí les pueda preguntar el doctor, ¿no? A ver, actualmente lo que se habla de una TB, chicos, sensible a medicamentos, ¿no? Es aquella que es sensible, ¿ok? Básicamente al esquema básico. Y entre ellas el esquema básico es isoniazida rifampicina. Bien. Sin embargo, esto ha ido cambiando bastante en realidad. Desde que yo estoy en la facultad, a la actualidad ha cambiado ahora muchas definiciones. Ahora hay resistentes a isoniazida, resistente a rifampicina, multidrogo resistente, ¿no? Que es con resistencia detectada al menos a los dos. ¿Ok? Ojo, este es al menos a los dos. Y preextensamente, que es resistente a adicionar a una fluoroquinolona. Recuerden que, recuerden que las quinolonas que se usan, chicos, para la TB son las quinolonas respiratorias, que son de la tercera y cuarta generación, ¿no? De la cuarta y la tercera, respectivamente. Y que hoy en día, bueno, están clasificados como los antituberculosos del grupo A, ¿ok? Para los drogoresistentes, ¿ok? Eso hay que tenerlo en cuenta. Eso ha cambiado. Antes no estaba en el grupo A. Ahora ya pasó al grupo A. Y los que son extensamente resistentes, ¿ok? Con resistencia a todas las quinoladas y al menos a un grupo A. ¿Qué quiere decir a un grupo A? Bueno, básicamente esto es a la bedaquilina o al linezolid, ¿ok? O al linezolid. Hay otros fármacos del grupo B actualmente que son la clofacinina y la cicloserina. La cicloserina se puede utilizar, sin embargo hay que tener bastante cuidado porque es bastante tóxico, ya lo habíamos mencionado, ¿no? Y luego están los del grupo C, en donde destaca imipenem y meropenem, ¿ok? Ojo, acá también vamos a encontrar algunos aminoglucósidos. Recuerda que el aminoglucósido que se puede y que está recomendado todavía es la amica, ¿ok? Ya eritro ya no se usan, hay que tener cuidado, ¿ok? Y otros fármacos que vamos a ir viéndolo un poco más adelante. Ahora, recuerda que las bacterias hay de crecimiento continuo y de los que son latentes. Estos de crecimiento continuo, básicamente los que tienes que dar son fármacos bactericidas, ¿ok? Y ahí entra el esquema base. ¿Cuál es el esquema base? Isoniazida rifampicina. Por eso, básicamente es lo que en teoría tú inicias y luego tienes que hacerla inhibido por el pH ácido, que es por la piracinamida. Y algunos brotes que puedan tener y que justamente eso justifica por qué, ok, ojo, por qué en la segunda fase solamente administramos rifa y pira, perdón, rifa e iso, ok. Ahora, entonces, en estos de multiplicación rápida o crecimiento continuo, ¿ok? Que tienen una gran cantidad de bacilos, básicamente son los que clásicamente están en esto, en la caverna, chicos, en las cavernas. ¿Y por qué? Porque tienen la máxima oxigenación. Entonces, a esos fármacos es lo que está dirigido la isoniazida, ¿ok? Listo. Cuando son de multiplicación lenta, son los que suelen estar intramacrófagos, ¿ok? Dentro de los macrófagos. Esos intramacrófagos recuerdan que están sometidos a un pH ácido. ¿Por qué? Por el fagolisosoma y toda esa actividad. Entonces, ahí es donde entra ¿quién? La piracinamida, ¿ok? Y los de crecimiento intermitente, que básicamente son las que van a hacer los brotes, los que te van a llevar a la recidiva, ¿no? A que se supuestamente cumplió su tratamiento, pero no lo completó todo, entonces ya por ahí aparece de nuevo el brote, la enfermedad, ya. Eso es por los que están en el CASIO. Y son de población, ojo, extracelular, ¿ok? Son su medio óptimo extracelular. Los intracelulares son los que trabajan con piracinamida o los que le vamos a dar piracinamida, ¿ok? Ojo con eso.
¿Estamos? Ojo con eso. Ya los latentes, bueno, lastimosamente no se va a poder, pues, ¿no? Como por decir de alguna manera. ¿Estamos? ¿Se entiende, chicos? ¿Se entiende? Recuerden eso, o sea, esos 3 fármacos sí o sí tienen que recordarlos. Entonces, los esquemas de hoy en día han variado bastante, demasiado, como les digo. Pero el esquema base, que es el que suelen preguntarte, no ha cambiado, que es 2 meses, ¿no? De isorifa, pira y etambutol y 4 de estos. Son 150 dosis y se debe indicar, digamos, por el personal médico, ¿no? ¿Qué pasa si, por ejemplo, es resistente a ISO? Entonces ahí lo cambiamos por una quinolona. De preferencia levo, ¿no? De preferencia levo. Y ya te das cuenta que cambió todo a 6 meses. Ahora, ¿qué pasa si ya encuentras otras resistencias? Bueno, tienes que ir variando según el esquema, ¿ok? No te van a preguntar estos esquemas. Si te van a preguntar esquemas, te van a preguntar estos dos. ¿Por qué? Porque los demás son muy complejos e incluso no se suele usar sin la norma técnica y no lo debe realizar un médico, digamos, general. No, tiene que hacer un médico especialista. Por el tipo de drogas que se administran y por todo ese tema, pues, ¿no? De la bedaquinina y todo eso, el inesolin. ¿Ok? Ojo con eso. Entonces, yo les recomendaría que para temas de examen se aprendan esos dos esquemas como mínimo. Ya si te alcanza el tiempo, revisas el resto, pues, ¿no? ¿Qué no te recomendaría? Bien, vamos a ver qué hace la rifa, pues, ¿no? A ver, ¿qué hace esta rifampicina? Bueno, esta rifampicina lo que hace es inhibir a este ARN polimerasa. Esta ARN polimerasa, básicamente, tiene que ser inhibida ¿en qué? En su subunidad beta, ¿ok? En su subunidad beta. Y se absorbe bastante bien gastrointestinalmente, tiene una muy buena distribución a los tejidos, entre ellos, ¿cuál? El líquido cefalio, ¿ok? Y penetra a los fagocitos. Ojo con eso. Si bien penetra y tiene una actividad relativamente moderada, se inactiva por el pH. Ese es el problema. ¿Ok? Ahora, si no está activado ese fagolisosoma, acá. Entonces, hay que tener en cuenta que justamente por eso va bien contra los intracelulares y los que están en abscesos y las cavidades. Básicamente los que tienen calcio, pues, ¿no? Los que tienen calcio. ¿Ok? Ojo con eso. Ahora, esta rifampicina, recuerda, por favor, es un potente inductor. ¿Ok? Inductor enzimático. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo administro esta rifampicina, la concentración de estos fármacos, ¿qué va a pasar? Va a disminuir. ¿Ok? Entre ellos, por ejemplo, el boriconazol, la warfarina, ¿ok? El propranolol, los anticonceptivos orales e incluso el tratamiento para el targa, ¿no? De VIH. Entonces, hay que tener en cuenta eso, ¿ok? Hay que tener en cuenta eso. Entonces, ojo con eso, ¿ya? ¿Qué más debes de recordar? Se utiliza como profilaxis en la meningitis, ¿ok? Ojo con eso. Y se va a usar también en la endocarditis infecciosa cuando esta endocarditis ya ha formado FILS y todo eso, pues, ¿no? También se utilizará en algunas combinaciones para infecciones que ya están con secuestro óseo, ¿no? Osteomelitis, artritis, porque tiene muy buena penetración celular. Entonces, por ahí como que te cubre. Y hoy en día se usa para la brucela. La brucela antiguamente se daba solamente doxi con aminoglucósidos. Hoy en día es rifa con doxi. ¿Ok? Ojo, cuidado con eso. ¿Cuál es digamos, las RANs clásicas que te pone? Uno, nefritis. Y dos, color anaranjado de las secreciones. Doctor, hepatitis también. Sí, pero no es tan característico. ¿Ok? No es tan característico. Y este es tal vez el más característico que te suelen poner. ¿Por qué? Porque es color anaranjado. ¿Ok? Anaranjado. No confundamos con el color marrón, que era la nitrofurantoína. Son cosas diferentes. ¿Ok? Este es un fármaco bactericida, muy buen bactericida, ¿ok? Con un efecto postantibiótico de 2 días, por eso que se da en la fase esterilizante, y tiene una absorción retardada con los alimentos, por eso que hay que tener cuidado.
Se puede dar una autoinducción, ojo, y va a depender del peso, ¿ya? Va a depender del peso del paciente. Además, estos fármacos, como la rifa, van a tener un coeficiente de sobrepaso. Ese coeficiente de sobrepaso le permite justamente tener esto, un gran poder bactericida y esterilizante. ¿Ok? Ojo con eso, ojo con eso. Coeficiente de sobrepaso. Eso han preguntado, ¿ah? Preguntaron en el examen, el siguiente fármaco tiene o presenta tal cosa, ta. Ya. De la rifa, cociente de sobrepaso. Cierto. Eso es cierto. ¿Ok? Ojo con eso. Y dentro de los antituberculosos que son muy usados también está la isoniazida. La isoniazida en realidad es un profármaco, chicos. Este profármaco se va a activar. ¿En quién? En el bacilo. ¿Por qué gen? Por el gen K de tipo G o K de tipo G, que básicamente, ¿qué hace? Básicamente se encarga de la peroxidación catalana. De tal manera que se activa y esto lo que hace es inhibir ¿a quién? Al lina y al casa. ¿Qué son estos, doctor? Son básicamente genes que se encargan de producir la pared micótica. Bueno, perdón, la pared de la micobacteria, pues, ¿no? La pared de la micobacteria. Básicamente del ácido enolacético, pues, ¿no? Del ácido enolacético. ¿Ok? Ojo. Esta isoniazida, a diferencia de la rifa, es un inhibidor. Por lo tanto, sus efectos de estos fármacos se pueden potenciar. Hay que tener cuidado con eso, sobre todo con los anticoagulantes, antihistamínicos de tipo 2, anticoagulantes, ¿ok? Y algunos corticoides. ¿Cuál es el problema con este fármaco? Este fármaco sí te puede generar hepatotoxicidad, daño hepático, ¿ok? Y es generalmente una de las indicaciones por la que se retira el fármaco si es que ya está haciendo mucha falla hepática, ¿no? Además, puede presentar polineuropatía periférica, ¿ok? Polineuropatía periférica. ¿Por qué? Porque se inhibe el dicotinoyo, ¿no? Que el NAC básicamente deshidrogenado, que tiene que ver con la vía del dihidrofolato reductasa, ¿no? Entonces, básicamente, Doc, bueno, te va a generar una especie, digamos, de neuropatía asociada, ¿ok? Y por lo tanto, ¿qué le vas a asociar para evitar eso? Piridoxina. La piridoxina justamente nos ayuda para eso, ¿ok? Ojo con eso. Ojo. Entonces, perdón, esta isoniazida, ¿ok? Básicamente nos va a servir para dos cosas. Uno, para las cosas que están en el granuloma, ¿ok? Recuerda que es altamente bactericida, con su efecto bactericida con post antibiótico bastante alto, mejor absorción en ayunas, ¿ok? La dosis es básicamente concentración dependiente y nos sirve contra los bacilos activos y latentes. Entonces, como me sirve para el granuloma activo o inactivo, este inactivo me sirve ¿para qué? Para recibir la profilaxis. Y acá acuérdate de algo. Mira, todo chibolo que tenga menos de 5 años, ¿ok? O que tenga VIH, de frente tienes que marcar, tienes que darle profilaxis. Entonces, mira, menores de 5 años que tengan en contacto. Más de 5 años que estén en contacto. Obviamente, si están en contacto, tienes que darle. ¿No? Entonces pone acá, contacto. Y así te facilitas la vida, ¿ya? Personas con PPD más de 10. Ojo, hoy en día se usa más de 10. Antes se usaba más de 5, correcto. Hoy en día es más de 10, ¿ok? Y personas con PPD que tienen resultado menos de 10, pero que todavía no ha sanado por completo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y toda persona VIH o inmunosuprimido. ¿Estamos? ¿Se entiende, chicos? ¿Se entiende? Ojo con eso, ¿ah? Listo. Ahora, recuerda algo. Este es un inhibidor, ¿ok? Pero básicamente hay una forma llamada, o una enzima que se llama acetilasa. Entonces, los acetiladores lentos, ¿qué es lo que hacen? Hacen que se degrade o se metabolice poco el fármaco. Entonces, en conclusión, ¿qué hacen? Bueno,
Si metabolizan poco el fármaco, ¿qué va a pasar? Hay una gran concentración de ISO, ¿ok? De isoniazida, por lo tanto, aumenta sus efectos, su efectividad aumenta, su potencia, todo lo que quieras, pero también aumentan las RANs, aumentan las reacciones adversas. Pero en los acetiladores rápidos, quiere decir que ese fármaco se ha metabolizado mucho, muy rápido. Entonces, la isoniazida, ahora su efecto ha disminuido, pero también han disminuido sus RANs. Entonces, Doc, ¿de qué depende eso? Genética. Eso es básicamente genética. ¿Ok? Un acetilador lento lo va a metabolizar muy lento, por lo tanto, ojo, su concentración va a subir, sus efectos mejoran, pero sus RANs también van a aumentar. ¿Ok? Ojo con eso, ¿ya? Ojo con eso. Bien. Isoniazida. Y la piracinamida, esta piracinamida, ¿ok? Es un fármaco que debe de entrar al pH ácido, mira, que está ahí. Y ese pH ácido, ¿qué va? O bueno, ese fármaco activado por el pH ácido, ¿qué va a permitir? Va a inhibir la acetilcoenzima, los ácidos y los precursores de ácidos micólicos. Además, va a reducir la transrecuencia, bueno, básicamente la síntesis de proteínas, ¿ok? En la parte ribosomal. Y también se va a bloquear, obviamente, la coenzima, ¿ok? Listo. ¿Esto es importante? Sí, es importante porque recuerden que este depende de medio ácidos, ¿ok? Ácidos. No te vayan a poner por ahí fagolisosoma, ya. Tú sabes que es el fagolisosoma, es ácido. Entonces, por ahí hay que tener en cuenta eso. ¿Ok? Es un bactericida, entonces, en medio ácido. Efecto de alimentos es mínimo, se da bastante bien. Y básicamente su concentración, su tiempo de vida media depende del peso y del sexo. ¿Ok? Oh, ¿cuáles son las RANs clásicas de esto? Bueno, clásicamente te produce hiperuricemia. Entonces, cuidado con los pacientes con gota. Produce hepatitis también, sí, te produce hepatitis. También te produce fotosensibilidad. ¿Ok? Ojo, cuidado con eso. Y puede generar algunas interacciones con el allopurinol, la colchicina, pero sobre todo, mira, con el allopurinol y la colchicina, porque estos fármacos disminuyen su efecto. El allopurinol, la colchicina son antigotóxicos, ¿no? Antigota. Entonces, si tú le das piracinamida, como que su efecto farmacológico se contrapone. ¿Ok? ¿Estamos, chicos? Pregunta, chicos. Todos tienen el material, ¿no? Yo les he pasado las diapos a Rono. Le he pasado las diapos a Rono. ¿Sí tienes las diapos o no les ha pasado a Rono? Ah, ya. Dije, Rono no los ha pasado. Ya me iba a quejar, ya me iba a quejar. Ok, recuerden entonces que inhibe básicamente el metabolismo, ¿no? Y la membrana, ¿ok? Pero a través de bactericidas. Y el etambutol, ¿ok? El etambutol lo que bloquea es básicamente a la arabinosil transferasa. Al bloquear esa arabinosil transferasa, básicamente inhibimos la síntesis de paredes. ¿Por qué? Porque esa arabinosil transferasa lo que hace es que el arabinogalactámicos, básicamente esos ácidos, no se formen y por lo tanto los ácidos micólicos no tengan dónde sostenerse. ¿Ok? ¿Qué me produce eso? Neuritis óptica y percepción o alteración de los colores. Ahí hubo una pregunta un poco discutible, se podría decir, que nos pusieron un paciente daltónico inducido, lo cual es mentira, pues, ¿no? No se puede inducir eso, ¿ya? Pero lo que trataban de poner era que hay una alteración de percepción de colores. Ya es que tener cuidado con eso. Ojo con este, ¿ya? Este es el bacteriostático que cuando ya lo intoxicas con mucha dosis puede ser bactericida. ¿Ok? Este renal hepático no te produce mayores inconvenientes. Recuerda, este es el que más te van a preguntar. Neuritis óptica y alteración de los colores con el etambutol. ¿Ok? Con el etambutol. Bien. Y algunos otros fármacos que necesito que revises porque, bueno, ponerme, chicos, ponerme a revisar todo, digamos, los... deme un minuto, chicos. Un minuto.
Ya, chicos, perdón. Bien, les decía, entonces, ponernos a poner todas las diapos del doctor como que no resulta, ¿no? Hay que facilitarnos el resumen y tratar de, por ahí, facilitarnos muchas cosas. A ver, entonces, el etambutol, ¿qué hacía? Inhibía la arabinosil-transferasa. La isoniazida inhibe el IGNA. ¿Qué hace la piracinamida? Acidificación intracelular y por lo tanto lo rompe. La rifa lo que es inhibe la transcripción bloqueando la ARN polimerasa. Listo, esos son los bases. Ahora, ¿qué hacen otros fármacos? Mira, la bedaquilina. ¿Qué hace la bedaquilina? La bedaquilina, chicos, lo que hace es inhibir la formación de ATP. ¿Ok? La formación de ATP. ¿Cómo? Bloqueando la subunidad A y el complejo C9. ¿Ok? Y bloquea la E, ¿no? Básicamente. ¿Qué produce? Bueno, aumento de la amilasa, te puede generar daño hepático y te puede aumentar el QT. ¿Ok? Entonces, ¿qué hace? Disminuye básicamente todo eso. La bedaquilina, ¿no? Ataca la ATP sintasa. ¿Estamos? Ojo. El Delamanic. ¿Qué hace el bendito Delamanic? Es un profármaco que se activa por la nitroreductasa de fosfamida dependiente. Toque, en castellano. Básicamente lo que hace es inhibir la formación de ácidos micólicos. ¿Ok? Eso es lo que hace el Delamanic. ¿Ok? El Delamanic. ¿Estamos? Chicos, ¿estamos? ¿Sí o no? Hablen bien. Si no me siento mala, ¿eh? Sino que hablo solo. Listo, perfecto, espero que sí. Recuerda que el linezolid es un inhibidor de proteínas, ¿ah? Ojo, mira, acá están todos los mecanismos de acción, ¿ah? Acá están todos. El moxifloxacino, ya sabes lo que es un inhibidor de qué? De la DNA girasa, pues, ¿no? De la DNA girasa. El amanic, recuerda que se encarga de producir radicales, pues, ¿no? Radicales libres. Y una que te puedan preguntar nueva es la clofazimide. ¿Qué hace? Básicamente destruye la membrana. ¿Por qué? Porque produce radicales libres bajando el ATP, ¿no? Y trabaja a través de la menaquinona, que es una parte de la cadena respiratoria y todo eso que tiene que ver con la formación de ácido, de radicales libres, ¿ok? Listo. Con que te acuerdes eso, ya está. Entonces recuerda, repetimos, extracelular, isoniazida. Numerosas para la multiplicación activa, ojo, intracelular, pH ácido, piracinamida. Lesiones gaseosas, multiplicación esporádica, rifa. En focos fibrosos o calcificados, el sistema inmunológico. Eso es lo que hace su sistema inmunológico. Usted se llevó microbiología. El sistema inmune, ¿cómo lo calcifica? O bueno, cómo lo vuelve fibroso y tal, y a la hora de la placa y todo eso. ¿Cómo se llama ese foco? ¿Foco primario? Yo sé que ustedes han llevado microbiología. Están llevando, o ya llevaron, ya acabó el curso, todavía están llevando, ¿no? Ya. Recuerden que el sistema inmunológico forma el foco de Gong, ¿ya? El foco de Gong, ¿no? Vamos a poner acá. Foco de Gong. ¿Ok? O foco de arranque. Bueno, pero eso es otra cosa. Bien, aquí hay un cuadro que, por si acaso, es de la guía de la norma técnica, ¿ok? Que va cambiando. Ya se van a dar cuenta cuando termine la carrera que van a tener que leer más y más y más. Y se necesita entonces incremento de transaminasas, neuropatía periférica. La rifa, incremento de transaminasas, sí. Por ahí que sobre todo hepatitis colestásica, si te preguntan, ojo, recuerda que también te puede generar, ¿qué cosa? Te pueden generar el cambio en la orina. La rifapentina, trombocitopenia, la piracinamida te puede generar hepatitis, poliotragia, hiperuricemia sobre todo, y el etambutol, neuritis retrovulvar o neuritis óptica, neuritis periférica y la alteración de los colores, como te dije. ¿Ok? Ojo. La cicloserina te puede producir convulsiones, vértigos, ojo con eso, ¿ya? Y las fluoroquinolonas pueden prolongar el QT, ¿ok? Pueden generar el QT. Igual que la bedaquilina, ¿no? Hay que tener cuidado con eso. El linezolid puede producir mielosupresión, entonces, como te digo, no son fármacos que debamos darlo así nada más. Igual que la acidosis láctica, por ejemplo, ¿no?
Y recuerda, si te preguntaran por ahí un carbapenémico que produce convulsiones, ¿cuál es el carbapenémico que tiene más riesgo de epilepsia o de convulsiones? Lo mencionamos en la clase anterior. A ver, los leo. Carbapenémico que tiene más riesgo de epilepsia. Imipenem. Imipenem. ¿Y el que tiene menos? Meropenem. Meropenem. ¿Cuál es el que no cubría pseudomonas? Ertapenem. Exacto, ya está. ¿Ven? Sí, nada más, chicos. Recuerda, la isoniazida está contraindicada en los daños hepáticos, pues, ¿no? El etambutol está contraindicado en problemas visuales. Lógico, ¿no? Piracinamida contraindicado en insuficiencia hepática y ataques agudos de gota. Como te digo, tiene lógica en base a sus rangs, pues, ¿no? Listo. Bien. ¿Se entendió, chicos? Espero que sí, ¿ah? Espero que sí. ¿Sí? Espero que sí, ¿ah? Bien. Vamos a antimaláricos. A ver, la malaria que se inicia por el anófeles, mosquito hembra del anófeles, ¿ok? Y que nos inyecta el esporozoito que se va básicamente al hígado en su ciclo hepático y por ahí va el ignozoito. Bueno, después de hacer su ciclo hepático, recuerden que da el merozoito. Esos merozoitos van a conformarse y aparecer los trofozoitos, ¿ok? Y eh, después de ser un ciclo básicamente eritrocitario, algunos van a salir para los gametocitos, ¿ok? Para los gametocitos. Entonces, básicamente hay que tener en cuenta eso, ¿ok? Ahora, algo que debemos de tener, digamos, en cuenta es quién me cubre qué cosas, ¿no? Digamos que tú trazas una línea así y ya está. ¿Por qué? Porque todo lo que está para acá te lo cubre la primaquina. La primaquina está en todo, ¿ya? Y de acá ya le metes las combinaciones, ¿no? Cloroquina, artesunato, mefloquina, quinina, ya, lo que tú quieras. ¿Por qué? Porque esta primaquina, ¿ok? Me cubre etapas hepáticas y etapas de gametocitos. Y además me cubre el ignozoito. Recuerda que este ignozoito solamente es atacado por la primaquina. Y recuerda que este es el que se encarga de las recaídas. ¿Ok? De las recaídas. Entonces, sí o sí lo vas a dar en el Vivax y en el Oval, pues, ¿no? Vivax Oval, sí o sí lo tienes que dar. No. ¿Y la primaquina no coge los que están en el eritrocito? No. No cogen ni esporozoitos como tal al inicio, ni la etapa asexual hemática. Date cuenta. Entonces, por ahí que no te va a cubrir esas fases, ¿no? Entonces, para eso tenemos todo lo demás. Entonces, tienes atobocona, artesunato, mefloquina, quinina, cloroquina, etc., etc., etc. Pirimetamida, no te confundas con primaquina, ¿ya? Cuidado con eso. Y entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora, estos se pueden dividir también en esquistocidas tisulares y los hemáticos. Justamente los tisulares son los que destruyen cuando están en el hígado, que es un tejido. Y entre ellos tienes que acordarte de la primaquina, ¿ok? Que justamente evita las recaídas. Y por ahí hay un antibiótico que es usado, que es las tetraciclinas, ¿ok? ¿Qué tetraciclina dijimos que se podía dar en insuficiencia renal? Chicos, tetraciclina que podíamos dar en insuficiencia renal. Doxia, no se olviden, por favor, ¿ah? Hay que recordar eso. ¿Ok? Y los hemáticos son justamente los que atacan en la parte hemática. Entonces, acá tienes toda la otra lista. Están los rápidos y los lentos. De los lentos están los antifolatos, ¿no? Pero ahí está la cloroquina, quinina, mefloquina, artemisina. ¿Se dan cuenta la lógica que quiero que tengan en su cabecita para el examen? ¿Sí? ¿Me dejo entender, chicos? Es lo mismo, ¿ya? Solamente hay que entender lo que estamos viendo.
Tisulares es en el tejido hepático y hemáticos los que están en el tejido hemático como tal. ¿Queda claro, chicos? ¿Quedó claro? Acá. Ahora, su mecanismo de acción, esa es otra historia. Los más antiguos, o uno de los más antiguos, son los de la chinchona, pues, ¿no? La quinina y la quinidina. ¿Por qué? Porque justamente eso fue por el árbol y toda esa vaina, ¿no? Luego están por ahí los aminoalcoholes, como la mefloquina. Luego están los dianomipiridínicos, pirimetamida, pentamida, cerquiterpenos, artemisina. Pero no te van a preguntar como tal. Difícilmente el doctor Camacho pregunta eso. Lo que sí es, ¿cuál es su mecanismo de acción? Recuerda, los que se concentran en lisosomas y justamente producen los radicales libres son los que están en la parte hemática. ¿Ok? Son los que están en la parte hemática. Pero trabajan con lisosomas, ¿ah? Lisosomas. Y los óxidos de reducción electrolíticos que trabajan a nivel de la cadena respiratoria, ojo, respiratoria, ¿ok? Esa es la cadena de electrones. Básicamente se encarga la artemisina y la primaquina, ¿ok? Por eso que tiene un mayor espectro. Por eso que tiene un mayor espectro. ¿Ok? Ojo, por eso si te das cuenta, la artemisina también te coge gametocitos. El único que no coge es gametocitos, perdón, ignosoitos. ¿Ok? ¿Estamos? Chicos, ¿se entiende? Por favor, ¿ah? No me fallen en esos exámenes que si no, Rono me va a buscar, me va a decir, doctor, ¿cómo es posible que lo de... No, puede ser, ¿ah? Tienen que aprobar, ¿ah? No, es terrible, ese Rono no lo conocen, a Rono. Una cosa es en la facultad, otras cosas. ¿De qué? ¿De qué? ¿Esto de acá? Que recuerden que las óxidos reductasas, electrolitos, artemisina, primaquina, te cogen gametocitos también. Pero que el único que coge ignosoitos es la primaquina. ¿Ok? Ojo con eso. ¿Estamos? Bien. ¿Qué cosas debemos de recordar? Mira, la cloroquina nos va a producir alteración de la parte de la retina. ¿Ok? Y va a alterar el QT. También puede haber hemólisis, discrasias sanguíneas. Pregunta, ¿la cloroquina qué me produce? Tiene unos ojos de buey, ¿no? Ojos de buey, así le llaman, ¿ya? Los famosos ojos de buey, es buey, ¿ya? En lo que es la retina, ¿ok? La primaquina hay que tener cuidado porque te produce anemia, te puede producir cianosis, hipertensión y arritmia, pero sobre todo la pirimetamida, depresión hematológica, su eritema. Mira que los derivados, quinina, ¿no? Todos estos te producen, ¿qué cosa? QT elevado y el chinchonismo, que es una cefalea maldita, con su tinnitus visual, vómito, todo, es terrible. ¿Ok? Y la clinda, recuerda que nos produce la colitis pseudomembranosa, ¿ok? Básicamente esos. Recuerda, la primaquina está contraindicada en falla medular, en artritis reumatoide activa, en lupus y en gestantes. Como dirían los docentes de una academia por ahí, la prima no gesta, ¿no? Sus mnemotecnias medias raras nos vayan a ofender. Pero bueno, así lo decía el docente. La prima quina no se da en gestantes, ¿ya? No se da en gestantes. ¿Ok? Listo. Sus mecanismos de resistencia básicamente son genéticos, ¿no? Y retardos claramente. ¿Qué es lo que deben de tener en cuenta? Y ojo, esto va a servir para sus hermanos. Cuando hagan su quimiprofilaxis, ojo, no te evita la infección, pero sí te previene la aparición de que te mueras, ¿no? De formas graves. Eso por decir de alguna manera. Y no es recomendable en amplio grupo, solamente está seleccionado para ciertos pacientes. Gestantes, niñas menores de 5 años, personal de salud, cuando vas a tus sermos. ¿Y qué vas a darle? Le vas a dar mefloquina o doxi. Obviamente meflo, cuanta para gestante, doxi para los que no, pues, ¿no? Hay que tener en cuenta. Y el esquema base para el falciparum, ¿ok? Date cuenta que, mira, combinas todo y siempre vas a dar esto. Lo vas a combinar con todo lo que tú quieras, pero primaquina siempre va a estar en el esquema, para el resistente y para el no resistente, ¿ok?
¿Por qué? Porque es el único que te coge gametocitos e ignozoitos. Doctor, pero el falciparum no tiene ignozoitos. Sí, pero tiene gametocitos. ¿Me dejo entender, chicos? Acá. Por ahí lo que pregunta el doc es más que todo RANs, algunas RANs por ahí un poquito conocidas, y los mecanismos de acción, pues, ¿no? ¿Qué espectro también? Ah, el espectro sí es importante, ese sí es importante. ¿Ok? Listo, chicos. Preguntas, dudas, quejas, hasta acá. ¿Todo claro? Pasamos a la parte más fea. No me gusta. Antivirales es feo, feo, feo. Pero bueno. ¿En gestantes qué cosa? O sea, le das primaquina, pero digamos que esperas o sea, le das meflo, artemisina, por ejemplo, meflonat, todo eso, le das. Esperas que nazca y ahí sí la bombardeas de primaquina. ¿Por qué? Porque al final la primaquina en realidad es para qué? Para evitar las recaídas. ¿No? Le das artemisina, ¿no? Y te cubre los gametocitos, pero la primaquina, y en el neonato no nace con, si tú lo controlas, no va a pasar el parásito a, digamos, al bebé. ¿Por qué? Porque está en el hígado, doctor. El problema es la sangre, o sea, tú tienes que sacarlo de la sangre, porque si lo tienes en la sangre, el parásito, el chubolo se va a contaminar. Pero si tiene el hígado, no hay problema, porque lo mantienes como que latente, ahí, lo mantienes jato. Por eso se llama ignosoito, ¿no? Y ya cuando sale, ahí sí ya lo destruyes, ¿no? No le das tiempo que se despierte y de una vez. ¿Me dejo entender? Es más o menos así como funciona esa cosa. Bien, a ver, vamos a ver esta parte de antivirales. La verdad que esto lo han hecho con el doctor Urquiza. Sí, ¿verdad? Sí, no, el doc cuando se raya acá, bueno, ya. A ver, vamos a ver que hay un montón de grupos, ¿ya? Análogos de los nucleósidos son los que más debes de acordarte. Aquí tenemos el aciclovir, el ganciclovir y el vanciclovir, ¿no? Bueno, el vanganciclovir y todo eso. Bueno, ¿qué hacen estos fármacos? Sobre todo el aciclovir, acuérdate, ¿ya? Inhibe la ADN polimerasa viral. Y esto es justamente un mecanismo muy importante en el herpes, doctor. ¿Por qué? Porque recuerda que el herpes es un virus de tipo ADN. ¿Ok? Doctor, ¿esto no me va a servir para el ARN? No, no te va a servir, pues, por los motivos. ¿Ok? Ojo con eso. Y, por ejemplo, la pérdida de la cubierta de la proteína M2, que es la neuromicina, por ejemplo, ¿no? Ahí está la mantadina, que nos sirve, por ejemplo, para los pacientes que tienen influenza, todo ese tipo de cosas, ¿no? Que no se suele usar tanto, pero hay que tenerlos en cuenta. Ojo, los inhibidores de la neuromidasa también, pues, ¿no? Hay que tenerlos en cuenta. Por ahí hay que tener un poco de cuidado con eso. Solamente para que tengas en cuenta esas dos cositas que quiero que veas. Lo demás lo vamos a ver en adelante. A ver, entonces, fármacos contra el virus de la hepatitis B. El virus de la hepatitis B, recordemos que es un virus de tipo ADN. Entonces, ahí es donde entra el gran dilema de qué fármaco le damos. Ahí está entecavir, ¿no? La amibudina, pero el fármaco de elección es el tenofovir. El tenofovir tiene una alta potencia, tiene baja resistencia, se acaba casi todo, y lo puedes combinar para los pacientes que tienen VIH. ¿Cuál es el problema de este? Uno, que te malogra el hueso y te puede malograr el riñón. Por lo tanto, hay que tener cuidado, sobre todo cuando los pacientes están con su falla renal, ¿no? Con su tasa de filtrado menos de 60. Cuidado con eso. No, y si son chibolos, bueno, si son chibolos, Entecavir es la mejor opción. ¿Ok? Entecavir es la mejor opción. Si son niños, generalmente menores de 12 años, generalmente, pues le das Entecavir, ¿no? ¿Estamos? Y eso es básicamente el mejor esquema. ¿Ok? Tenofovir es el que hoy en día se usa. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Lo mismo, bloquea básicamente la
la formación de ácidos nucleicos, pues, ¿no? Ahora, sin embargo, así como vemos el virus, también hay factores como los interferones. Estos interferones tienen muchas actividades, ¿ya? La inhibición de la transcripción, de la traducción, procesos posttraduccionales, inhibición de la maduración y de la liberación. Listo. ¿Cuál es el que se usa para el virus de la hepatitis? El interferón alfa, sobre todo para el virus de la hepatitis B, ¿ok? B. ¿Qué es lo que hace? Básicamente hay que tener en cuenta que disminuye la disponibilidad estructural de las proteínas y además está indicado en menores de 30 años. ¿Por qué? Porque puede generar un cierto problema hepático y renal. Entonces, se indica en mayores de 12 años, ojo, mayores de 12 años, pero menores de 30 años. Incluso algunas literaturas se dicen mayores de 18. Bueno, pero en jóvenes, interferón. En viejitos, ya, generalmente es lo que pasa, es tenofovir. ¿Estamos? ¿Se entiende, chicos? Bacán. Y entecavir, recuerda, para los enanos. Y en el virus de la hepatitis C, recuerda que el virus de la hepatitis C no es un virus ADN, es un virus ARN. Ojo. Entonces aquí lo que vas a dar es un sofosbuvir. ¿Qué hace este fármaco tan interesante? Básicamente que no interacciona con los fármacos VIH ni antilipídicos. ¿Y cuál es su mecanismo de acción? Bueno, su mecanismo de acción es inhibir la polimerasa del NS5B. No, ¿qué es esa vaina? Bueno, el NS5B son básicamente genes de proteínas no estructurales, es decir, proteínas que se van a encargar de formar complejos para contaminar más, básicamente. Entonces es un profármaco que inhibe eso y que se va a asociar bastante bien cuando te la recetas. Ojo, tener cuidado de no darle la falla renal, ¿ok? No hay que darle la falla renal. Cuidado con eso, ya. Luego está la ribavirina, ¿ok? Que básicamente es un análogo de purina. Y la dosis se saca en base al peso y todo eso. ¿Cuál es el detalle con este fármaco? Este fármaco, ¿ok? Básicamente inhibe la polimerasa en muchas actividades. Entonces modula la expresión génica, ¿ok? Y además incrementa el estrés, ¿no? Oxidativo del eritrocito, por lo tanto se degrada y ya no se contagia, ¿no? Se contagia, ¿ok? Eso es el ribavirin. Y además está el belpartasavir, que es del 5A. Ojo, los que te estoy encerrando son los que ya ha preguntado el doc, ¿ok? Y hay otras proteínas, ¿ok? Hay otras proteínas que básicamente son el NS3-4A, que son inhibidores de las proteasas, que está el graso previr, ¿no? Doctor, son una vaina. Sí, son una vaina. Yo lo sé, yo no te juzgo, créeme, yo te comprendo, yo he pasado por eso. Yo he pasado por eso y sé que es feo. Pero, caballero, nomás, no hay otra, ¿ok? Entonces, hay que tratar de rentabilizar. Yo les recomendaría, todavía tienen tiempo, creo que ese examen es el jueves. Me equivoco, jueves, ¿verdad? Entonces, no, ¿qué podríamos hacer? Cuadritos, hagan así cuadros así, fármaco, esta indicación, ataca tal cosa y con fe. Ya. Es mejor ir con eso a que no vayas con nada. ¿Estamos? ¿Sí, chicos? ¿Se entiende? Acá. Bien. Entonces, ¿qué decíamos que hacía el aciclovir? Bueno, el aciclovir bloqueaba, ¿no? La incorporación del trifosfato, ¿no? Básicamente, no, perdón, el trifosfato ciclovir, lo que bloqueaba es la incorporación del ADN viral al ADN terminal de el hospedero, ¿no? ¿Bloqueando qué cosa? La polimerasa. Entonces, bloquea las enzimas virales. Aquí tenemos el aciclovir. Clásico, ¿para qué? Para el herpes. También la otra opción podría ser ganciclovir, ¿ya? Pero el ganciclovir lo preferimos ¿para qué? Para otro tipo de virus herpes, ¿no? Que es el citomegalovirus, ¿ok? Citomegalovirus. Luego está la neuromidasa, aquí el zanavivir, que es el virus de la influenza, ojo, algunas proteasas para el virus HIV, ¿no? Ritonavir, por ejemplo, y algunas células ya un poco más maleadas, pues, ¿no? Amantadina, rimatidina, ¿no? Que no te van a preguntar, creo.
¿Por qué no te van a preguntar? ¿Por qué no se usa tanto? Pues hay que tener en cuenta que hay que usar fármacos y conocer algunos. Entonces, el aciclovir lo que hace es a la herpes timina quinasa, mira, ese aciclovir, lo que hace es básicamente moverlo. ¿Cómo así moverlo? Bueno, de su posición 3 prima, ¿no? No genera la conexión y por lo tanto no se une al ADN, ¿ok? Del hospedero, ¿no? Y entonces va bastante bien este fármaco, el aciclovir para el herpes. Recuerda que herpes hay un montón de clasificaciones, incluso lo podrías dar para la varicela, porque la varicela es un virus herpes, recuerda eso, ¿ok? Es el virus 6. Entonces, se puede usar también en la varicela. ¿Me dejo entender, chicos? Que no se suele dar mucho, ¿eh? Pero hay que tenerlo en cuenta. Bien, muchachos, no me deprima, ve. Ah, sí está. ¿Cómo hacía la doctora Susan para aguantarlos, ah? No participan. Qué bueno. La mayoría de promociones son así, ¿ah? Por eso prefiero los presencial. En lo presencial ahí sí los obligo. Pero bueno, es lo justo. Bien, a ver, acá sí hay que tener más cuidado. Ya estos son los retrovirales para el tratamiento TARC. Mira los análogos de nucleócidos y nucleótidos. Acá tenemos sidobudina. Acuérdate de un datito de sidobudina. Es el que se da en las puérperas y en los neonatos, ¿ya? Es el que se va a dar. Tenemos diadenosina, esta vaina produce pancreatitis bastante marcada. La mibudina bastante bien, tenofovir, ya sabemos, se puede usar y es en realidad uno de los que se usa. Entricitadina también se puede dar. Y están los análogos no nucleócidos, ¿ah? Los no nucleócidos. Aquí, ¿cuál quiero que te acuerdes? Quiero que te acuerdes de efavirenz, un fármaco que no se suele usar mucho porque tiene muchas RANs, pero que es una alternativa. Y luego están los inhibidores de las proteasas. Acá está ritonavir, lopinavir, por ejemplo, ¿no? Luego tenemos los inhibidores de la entrada, que son los inhibidores de la fusión, los correceptores y de los integrasa, que son los que más se están usando hoy en día. Raltegravir y dolutegravir. Esos dos son los que más se usan. ¿Cómo es así? A ver, si nosotros sabemos más o menos cómo es el ciclo de entrada de ese bendito virus, ¿no? Sabemos que hay básicamente proteínas CER5 y C4, ¿no? Y entonces básicamente va a entrar y se va a dar la transcriptasa reversa y todo eso. Ya. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los fármacos que van bastante bien y que tienen buena eficacia es de la integrasa. ¿Por qué? Porque justamente impiden eso, que se integre. Entonces, ojo con eso. Esos son los fármacos más eficaces. Luego están los inhibidores de las proteasas, ¿ok? Ahí está lopinavir, ritonavir, ¿no? Que se puede usar. Pero un fármaco que es muy importante son justamente estos. ¿Cuáles? Los inhibidores o análogos, ¿no? Los análogos de no nucleócidos o nucleócidos, que básicamente lo que impiden es que se dé la transcripción inversa. No, entonces, una cosa es impedir que salga y otra cosa es, uno, que no se una o impedir siquiera que se forme el ADN. ¿Me dejo entender? Porque recuerda que el VIH es un ARN. Entonces, el esquema base que hoy en día se usa es impedir que no se forme el ADN y si ya se formó, impedir que se integre. ¿Me dejo entender? Ese es el esquema base de hoy en día. O sea, bajo esa lógica, entonces, ¿qué es lo que se da? Tenofovir, lamivudina y dolutegravir. Entonces, vamos acá. Mira, lamivudina, tenofovir, dos análogos de nucleócidos, ¿con quién? Con un inhibidor de la integrasa. Ese es el esquema madre de hoy en día, que se da una tableta y que se da en combinación. Recuerda, hoy en día se da una sola tableta combinada los tres. ¿Ok? Ese es lo que se da. El dolutegravir bloquea la actividad catalítica de la integrasa, no se afecta con los alimentos, hay que tener cuidado con los hierros así, ¿no? Y es activo contra virus multiresistentes, por eso se recomienda, ¿ok? Ojo, ¿por qué no se da básicamente otras combinaciones? Por ejemplo, ¿por qué no se da monoterapia? Porque hay una rápida resistencia.
Si das un régimen doble, hay también desarrollo de resistencia y que no llegas a manejar muy bien eso. ¿Ok? Ojo con eso. Y el efavirenz puede producir daño metabólicos. ¿Ok? Pero bueno. A ver, entonces mira, en los recién nacidos, ¿qué le vas a dar? Bueno, le voy a dar, ¿qué cosa? Le vas a dar un fármaco como la sidobudina, ¿ok? La sidobudina. Entonces, aquí tienes sidobudina, tenofovir, lamivudina, ¿no? Esto, acá está. Eso es lo que le vas a dar. Entonces, recuerda, para chibolos, sidobudina es la base. Y de ahí le metes lo mismo, ¿ya? Le metes tenofovir, lamivudina. Bueno, el tenofovir lo puedes dar, sí, pero se prefiere sidobudina, pues, ¿no? Si tienes ahí sidobudina, prefieres sidobudina, ¿ok? Con su raltegravir, pues, ¿no? Y dolutegravir, ¿ok? Ojo con eso. Inhibidores de la integrasa, pues, ¿no? Y por acá el esquema base, ya sabes, es este. ¿Estamos? Entonces, las cosas que te puedan preguntar es, ¿cuál de los siguientes retrovirales es útil para gestantes o recién nacidos que están expuestos, ¿no? Porque, por ejemplo, hay situaciones en que llega la madre, no sabe que es un HIV, le hacen la prueba porque es el protocolo y sale positivo. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Activan código y le meten sidobudina y cuando el niño nace le meten sidobudina, ¿no? ¿Estamos? ¿Se entiende, chicos? Entonces, es el fármaco que le van a dar, ¿ok? Que le van a dar. Ojo con eso. Bien, y acá está justamente lo que hay que tener cuidado. A ver, ¿cuál es el problema de la sidobudina? Que cuando lo combinas con el cotrimoxazol, ¿no? Por ejemplo, para los pacientes con toxoplasmosis, con hemocistitis girovesi, te puede poner supresión de la médula. Esa es una de sus RANs. ¿Ok? La dilanocina nos puede producir neuropatía, igual que la isoniazida, sobre todo cuando se combinan con los antituberculosos, nefrotoxicidad de la ciclovir con una aminoglucósido, no vayas a hacer eso, o una anfotericina B, cuidado, ¿ok? Entonces hay que tener cuidado justamente esas combinaciones que se suelen dar por las enfermedades oportunistas. Entonces, cuidado con eso, ¿ya? Y recuerda que hay una profilaxis post-exposición no ocupacional y una ocupacional. A ver. No ocupacional se refiere básicamente a los que no son personal médico, no personal de salud. Entendamos, por ejemplo, las trabajadoras sexuales, pues, ¿no? De salud. ¿Ok? Listo. Tenofovir, lamivudina, dolutegravir. Básicamente, si te das cuenta, lo mismo. En cambio, acá es tenofovir, lamivudina, dolutegravir. ¿Lo mismo? Sí. ¿Cuál es el detalle? ¿Cuál es el detalle? La activación, por digamos, de un caso fuente. Como tú sabes quién ha sido el probable caso fuente, le haces una prueba y si es que es VIH positivo o serológicamente desconocido, pues le aplicas la profilaxis. En el caso de las trabajadoras sexuales, no, ¿no? Básicamente ellas llegan, como están expuestas, bueno, básicamente les dan su tratamiento post-exposición y le hacen control periódico y todo eso. ¿Estamos? ¿Se entiende, chicos? Entonces, si te das cuenta, es básicamente el mismo esquema. Lo único que tienes que hacer es el monitoreo. Bien. Espero que haya quedado claro, chicos. Vamos a antiparasitarios, ¿ok? Acá es full memoria, ¿ya? Yo sé que es feo, pero es full memoria porque esta parte no sé con quién la habrán hecho. Antes la hacíamos nosotros con el doctor Soberón. No sé si la habrá hecho él. Doctor Ramal. Bueno, ya. Y por ahí que hay algunos antiparasitarios que son importantes y hay otros que no tanto, ¿no? Y te lo pongo porque por ahí pueden sacar alguna pregunta del banco, ¿no? Porque les puede dar pereza armar las preguntas. Suele pasar. Entonces hay que tener cuidado con eso. Pero de los más importantes sí tenemos que tenerlos en cuenta. Entonces, existen fármacos antiamebianos, dentro de ellos los luminales, los cuales destacan el yodoquinol. Acuérdate, el quinol, lo que tenga quinol es luminal. Luego está la cloriquina, cuadros graves, intestinal, y los mixtos que son el famoso metronidazol. ¿Qué hace metronidazol y por qué es un gran antiparasitario? Te va a servir para los protozoarios, tricomona, entamoeba, yardia,
¿no? Si el doc es el doctor Ramal, lo vas a poner que te pregunte por tricomona, ¿no? ¿Por qué? Porque él es ginecólogo. Y las bacterias anaerobias y la Gardnerella vaginalis. ¿Qué hace el metronidazol? Bueno, el metronidazol es un profármaco que se activa su grupo nitro, ¿ok? Por especies reactivas de oxígeno. ¿Cómo? Básicamente por la ferredoxina oxidada, que se convierte en ferredoxina reducida, ¿ok? Se da bastante bien por vía oral, vía endovenosa, bactericida en secreciones, abscesos, anaerobios básicamente, como les dije. Y el problema acá es que son frecuentes los problemas gastrointestinales. Además, tiene el efecto antabús, ¿no? O el efecto de disulfirán, sobre todo cuando hay consumo de alcohol. No vayan a tomar alcohol si le han dado a su paciente su metro, porque le van a malograr el hígado, ¿no? Su efecto de disulfirán. ¿Estamos? Ojo. Luego está la paromidicina, que es un antibiótico aminoglucósido que se usa en la vía histolítica luz intestinal, ¿ok? Ojo, paramomicina, ¿no? Paramomicina. Cuidado con eso, es lo que te vayan a preguntar. Lo demás son un poquito más raros, ¿ok? Ojo. Pero este cuadrito, esta lámina, ahí sí tienen que saberla, ¿no? Esta sí tienen que saberla, chicos. Caballero nomás. A ver, vamos a ver. ¿Qué hace la ivermectina? Primero, ¿para quién lo das? Bueno, primero lo que la ivermectina hace, recuerda que activa los receptores GABA, por lo tanto, estos receptores lo que hacen, mira, es activar el cloro y se chorrea, se paraliza, ¿ok? ¿A quién le vas a dar esta vaina? Bueno, le vas a dar las filarias y el que está de moda, estrongiloides. Estrongiloides. ¿Ok? Estrongiloides. Listo. Luego vienen los azoles, ¿no? Mebendazol, albendazol, ¿no? Tricabendazol, que tiene una indicación muy puntual, pero bueno. ¿Y esto lo vas a dar en quién? En nematodos, ¿no? Bueno. ¿Ellos qué hacen? Inhiben la beta-tubulina de la polimerización. Entonces, viene la beta-tubulina e inhibe la elongación del microtubo. ¿Ok? Ojo, los nematodos intestinales. Pregunta, ¿el tricabendazol para quién es puntualmente? ¿Ah? ¿Se acuerdan? ¿O lo saben? Es el parásito que más eosinofilia hace. Fasciola, para fasciola hepática, ¿ya? Para fasciola, el tricabendazol es el fármaco de elección. De ahí le das albenda, la mayoría va bastante bien, ¿ok? El praziquantel que está contraindicado en el cisticerco ocular, recuerda eso, ¿no? ¿Por qué? Porque produce un proceso de incremento de calcio, lo cual causa la parálisis del músculo del parásito, pero produce un efecto inflamatorio. Ojo, ya, ojo con eso. Entonces hay que tener cuidado con el praziquantel, ¿ok? El praziquantel induce la entrada de calcio, produce un proceso destructivo, pero inflamatorio. ¿Se puede dar en fasciolas? Sí. ¿Se puede dar en equistosomas? También en tenias, sobre todo, ¿no? Las taenias. ¿Ok? Diclocarbacina, filariasis, ya. Bueno, básicamente esos de ahí, ¿ok? Eso hay que tenerlos en cuenta. Sí, eso hay que tener en cuenta, ¿ok? Ojo, en los nematodos inhibe la fumarata reductasa, disminuye el transporte de glucosa y la desacopulación de la fosforilasa oxidativa. Recuerda, ¿quiénes son los nemátodos? ¿Quiénes son intestinales, ¿no? Ascaris, urcinarias, oxiuros, ¿no? Y tiabendazol, acá dice, ¿no? Perdón, este no es. Tricabendazol, vamos a ponerlo por acá. No es que esté mala, le hemos confundido el nombre, eso es todo. Tricabendazol. Esa vaina es para fasciola, ¿ok? Listo. Fasciola hepática. ¿Listo? ¿Estamos, chicos? ¿Se entiende? Ese cuadrito, por favor, bien estudiado, y con eso ya tenemos casi todo. ¿Estamos, chicos? ¿Sí? A ver, ¿me contestan? ¿Sí o no?
Ojo con estos, ¿ya? Y luego vienen los antimicóticos. Los antimicóticos son más fácil, chicos. La verdad que es sencillo, solamente tienes que acordarte cómo trabajan. Mira, los azoles lo que hacen es inhibir la síntesis del ergosterol. Por lo tanto, inhiben, ¿no? Acá. Y por lo tanto van a impedir la formación de la pared. Luego está la terbinafina, que básicamente inhibe la síntesis del ergosterol y bloquea el epóxido escualeno, ¿no? Que es para su formación de poro. Y luego están los polienos con la nistatina, anfotericina, que impide la agregación del ergosterol y hace poros. Polienos, poros, ¿no? Y la vamos a ver con las caspofuncina, que son equinocandinas, que inhiben la formación de síntesis de glutamato, ¿no? Y las pirimidinas, que básicamente son la flucitosina. No te confundas con fluticasona, ya esa es otra cosa. Flucitosina, ¿ok? Flucitosina. Entonces, los polienos son sistémicos, está la anfotericina. Y recuerda algo, la anfotericina es para lo sistémico. ¿Ok? Lo que está grave sistémico apunta a anfotericina, es lo más clásico. Candidiasis, aspergiloma, blastomicos, histoplasmosis, criptococos, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que te malogre el riñón, ¿no? Pero bueno, si consideras que se va a morir por una infección, hay que tener en cuenta eso. ¿Ok? Ojo. De ahí también está la anfotericina B liposomal, que es básicamente lo mismo. Y lo que hace esta anfotericina B es unirse al ergosterol y se intercala en la membrana, produciendo ¿qué cosa? Pérdida de estos. Entonces, por lo tanto, produce poros, ¿ok? Ahora, esa nistatina, que es un fármaco, se puede dar en neonatos, ¿ok? Ojo, sabor desagradable, no le vas a dar por la boca nunca, y te puede producir aftas, ¿no? O perdón, se puede indicar en aftas, candidiasis y todo eso. ¿Ok? Sobre todo en candidiasis mucocutáneas muy puntuales, ¿ok? Muy puntuales. Recuerda, la anfotericina B, entonces, ¿qué hace? Produce poros y salen las moléculas por ahí. Se destruye el hongo, ¿no? Ergosterola. Y los azoles, recuerdan que derivan del escualeno. Estos, básicamente, lo que inhiben es la ionoresterol alfa demetilasa, que básicamente lo que hacen es inhibir la 14 alfa esterol desmetilasa, ¿no? Listo. Conclusión, no se producen adecuadamente los esteroles y por lo tanto son tóxicos. ¿Estamos? Ojo. Entonces, este empaquetamiento, esta vaina, te va a generar una destrucción. Y ojo, aquí quiero que tengan en cuenta que hay imidazoles y triazoles. ¿Cuál es la diferencia? Ojo, los imidazoles suelen ser para actividad tópica. Suele ser, ¿ok? Suele ser. Y los triazoles ya son un poquito más, digamos, más severos, pues, ¿no? Si podríamos llamar así, ¿ok? Ojo con esto. Entonces, mira, ¿qué hace fluconazol? Provoca alteraciones hepáticas, sus erupciones, ¿no? Cutáneas, intestinales. Pero, ¿qué te puede ayudar el fluconazol? En las levaduras criptococásicas. Doctor, ¿puedo darle fluconazol sistémico? Sí, puedes darle. Para las cándidas también, ¿ok? Y la coccidiomicosis. Entonces, recuerda que este entra muy bien en la meningitis. Entonces, una meningitis por hongo con fluconazol, ¿se puede dar? Sí, sí se puede dar. Pero se prefiere anfotericina B. ¿Por qué? Por su gran actividad. Es más potente, ¿no? El itraconazol, por ahí que no es tanto eso, ¿no? Se puede dar en Cryptococcus neoformas, sobre todo en Aspergillus, ¿ok? En Aspergillus, sobre todo, recuerda. Y el ketoconazol, esta vaina es para dermatofitos, ¿no? Eso probablemente lo has visto ahí en el pie de atleta y toda esa vaina, ¿no? Además, puede inhibir la síntesis de testosterona y esteroides corticales. Entonces, se inhibe la ginecomastia, la impotencia y todo eso. Ojo, ¿ah? Cuidado con eso. Entonces, ojo, ¿cuál es el de elección para la aspergilosis invasiva? Voriconazol. Voriconazol. ¿Ok? Ojo. ¿Se entiende, chicos? ¿Se entiende? Entonces, miconazol, clotrimazol, mira, el famoso clotrimazol, ¿ah? Clotrimazol. Ketoconazol es tópico.
Dos nitrógenos es tópico. La gran mayoría son tópicos. En realidad casi todos. Y los triazoles ya es para algo sistémico. O más potente, pues, ¿no? Que le das por vía oral o das endovenoso. ¿Me dejo entender, chicos? No quiero que lo memoricen, quiero que lo entiendan. Si no, se van a confundir en el examen. Yo los conozco. ¿Estamos? Sí. Y la flucitocina, este fármaco, combina muy bien con la ANFO. ¿Por qué? Porque uno abre el poro y el otro, ¿qué hace? Inhibe la timidilato sintetasa. Básicamente, disminuye la formación de trimetropina, ¿no? Entonces, impide la formación de bases purínicas, púricas y todo eso. Entonces, inhibe la síntesis de ADN. ¿Ok? Entonces se puede dar como meningitis criptocócica en combinación con ANFO, candidiasis invasiva y cromoblastomicosis. ¿Ok? Recuerda que por ahí puede generar una depresión de la médula ósea, leucopenia, como todos los que inhiben las bases púricas y pirimirínicas te pueden malograr la médula. ¿Ok? Ojo. Y por lo tanto está contraindicado el embarazo y la lactancia, pues, ¿no? Por lógica. Igual que las alteraciones hematológicas. Luego está la griseofulvina, que es un derivado del penicilio y es sistémico, ¿ok? Mecanismo de acción, interactúa con los microtúbulos y altera el uso mitótico. ¿Ok? Es algo complicado encontrar acá, se usa en dermatofitosis, algo bastante raro acá, pero el que se usa más es la terbinafina. Es una fungicida de uso sistémico e interfiere con la formación del ergosterol. Entonces, inhibe la epóxido escualena, más o menos si te das cuenta, muy parecido a esta vaina, porque a los azoles, ¿no? Entonces, ojo con eso. Y se usa para esto, básicamente. Onicomicosis, ¿ok? Onicomicosis. Dentro de las onicomicosis va bastante bien este fármaco, ¿ok? Listo, chicos, terminamos. Espero me hayan entendido. Ojo, es repaso, ¿ya? Yo sé que de repente, Doc, pero solamente he mencionado datos. Es que repaso. No es clase. En la clase sí, ahí sí nos rayamos, damos el fundamento de todo y a todo quieran, ¿no? Repaso no se puede por tiempo. Pero espero les haya servido, les sirva, usen el material. Aquí probablemente ya lo tienen. Ojo, está modificado. Ya, yo sé que mi material lo piratean desde tiempos inmemorables por ahí. Pero hay que actualizarlo, ¿no? Ya. Te escucho. Una duda en cuanto a los antimaláricos. El espectro de la terfenomina, o terfenofina, no me acuerdo, terfenoquina con la primaquina, la terfenomina cubre más que la primaquina. En este caso, ¿se utilizaría esta o se seguiría utilizando la primaquina? No, se utiliza primaquina. Acá en Perú se usa primaquina. Ok, gracias. ¿Por qué? Porque no hay la otra. O sea, la realidad peruana es esa. O sea, el esquema base, el esquema que nos da MINSA es en base a lo que tenemos acá. Asumo que eso lo ha hecho el doctor Camacho, ¿verdad? Sí. Ya, el doctor Camacho generalmente hace ese tipo de clases. Ahora, ¿se podría usar eso? Sí, si es que tuviéramos disponible, pero el esquema base es con primaquina justamente para eso. Ojo, además de que, digamos que ese tipo de fármacos nuevos o así, lo tratamos de guardar hasta el último. ¿Por qué? Para evitar las resistencias. Siempre que encuentren un fármaco nuevo y empiezan a abusar de ellos, se genera resistencia y pasamos de nuevo y volvemos a la vieja confiable, como se dice. Entonces, eso no debe pasar. Entonces, se prefiere el esquema base, ¿no? Es el esquema base. Ahora, si te ponen en una gestante, pues primaquina no le vas a dar, ¿no? Entonces, la otra opción le podrías dar. Pero, como que no se suele usar. Ojo, no digo que esté mala información. Digo que aquí en Perú no hay. Entonces, por temas de jurisdicción y todo eso vaina, ¿no? Pero bueno, ¿listo? Acá. Bueno, no habiendo más preguntas,
o si hay más preguntas, no sé. Espero les haya servido, les haya gustado y estudien, pe, chicos. Ya, estudien, no se pasen. Ya, si pasan a cuarto, que es la idea, ya por ahí de repente me ven en los cursos de semio, pues, ¿no? De repente, quién sabe. Bueno, listo, chicos. Nos vemos.